buenas tardes de nuevo, chicos, chicas del canal. Bueno, pues continuando con esta serie de vídeos que vamos a hacer, explicando pues todo lo que existe en el mercado, o casi todo lo que existe en el mercado, que podéis utilizar para vuestro trading. Vimos el otro día, vimos el día de ayer, que se publicó el vídeo, el concepto de tendencia y estructura. Ojo, en este punto quería hacer una matización, que tendencia no significa direccionalidad. Tendencia es una cosa y direccionalidad es otra, que lo vamos a ver si podemos en el vídeo de hoy y si no en el siguiente vídeo. Porque hoy quiero tratar un tema que es, creo que lo más importante que un trader debe conocer para hacer trading, que es el tema de la liquidez. El tema de la liquidez, la tan llevada y abstracta liquidez. Muchos de vosotros pues tenéis problemas en detectar esa liquidez porque no conocéis o no habéis desmarañado bien el concepto de la liquidez, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y espero que este vídeo pues os pueda gustar. Si es así, pues os agradezco mucho la atención que me prestáis y los likes que me mandáis para que mis vídeos se posicionen lo más arriba posible en YouTube y podamos hacer crecer la comunidad poco a poco. Muy bien, vamos a meternos en materia. Y lo primero que deberíamos hacer sería pues una definición de lo que es la liquidez. Y pues básicamente, según donde leas, según al autor de los libros que leas, o según pues a la persona que haga pues cualquier comentario sobre la liquidez, tienen definiciones diferentes, ¿no? En mi caso, pues voy a dar una que es básicamente la siguiente. ¿Qué es la liquidez para mí? Pues la liquidez es la capacidad que tiene pues cualquier activo de ser comprado o vendido rápidamente, sin afectar demasiado a su precio. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente en los mercados líquidos, por ejemplo el euro dólar, como tengo en la pantalla, es más fácil y se vende y se compra más rápidamente porque hay más capital que un mercado ilíquido. Por ejemplo, una criptomoneda rara, o una empresa, por ejemplo, pequeña en acciones, pues serían mercados ilíquidos que no tienen demasiada capitalización. Por lo tanto, el tema de la liquidez ahí afectaría bastante, ¿no? Eh, básicamente eso está muy bien, esa definición, pero vamos a ir a materia. La liquidez. Básicamente, ¿dónde pensamos que se puede encontrar la liquidez? Pues fijaros que el precio, solamente visualmente, vamos a ver que el precio está haciendo una secuencia, ¿verdad? El precio reacciona a zonas, fijaros, aquí cambia de dirección, aquí baja, aquí vuelve a cambiar de dirección, aquí baja, vuelve a cambiar de dirección, baja, vuelve a cambiar de dirección, y fijaros que estos cambios de dirección se producen por algo, no se producen de la nada, ¿verdad? Si nosotros estamos en una tendencia bajista, vuelvo a repetir, tendencia no dirección, estamos en una tendencia bajista, evidentemente, ¿qué hay aquí? Pues mayoría de vendedores, evidentemente porque son los que van a desplazar el precio a la baja. Pero ¿qué significa estos retrocesos que hay aquí? Esto de aquí, esto de aquí. Básicamente está ocurriendo algo, ¿no? Está ocurriendo algo en estos puntos. Justamente, aquí está ocurriendo algo, aquí está ocurriendo algo, y aquí está ocurriendo algo, al igual que aquí, ¿no? Y de la misma manera, aquí ocurre algo, y aquí también, y aquí también, y aquí también. Estos puntos que vemos en la pantalla son puntos de liquidez. ¿Por qué? Porque son donde tiene que llegar el precio, son la gasolina que necesita el precio para poder moverse. Evidentemente, porque si no tuviéramos gasolina, el precio no se movería, estaría en rango continuamente, ¿no? Pues iría a lo mejor muy despacito, de arriba abajo o tal. Pero necesita esos sitios para recargar el depósito de dinero para poder hacer el siguiente movimiento, ¿vale? Básicamente, así explicado, creo que lo entenderéis mejor. ¿Cómo detectamos esos puntos? Hay muchas formas de detectar puntos. Lo más normal sería basándonos, por ejemplo, aquí, uno de los indicadores que tenemos aquí en nuestra plataforma, me pone aquí volúmenes, lo vamos a volúmenes, por ejemplo, damos a aceptar, y fijaros que este indicador nos va a marcar, fijaros, zonas donde el volumen aumenta. ¿Veis aquí? Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a que no se nos mueva, porque si no, no lo podremos hacer bien, vamos a dejarlo así. Vamos a ir marcando estas zonas, ¿veis? Todas estas zonas es zona de volumen, zona que se incrementa el volumen con relación a su media. Vamos a suponer que la media de volumen estuviera así, fuera esta. Evidentemente, fijaros que en estos puntos
el volumen aumenta bastante. Y como consecuencia de ese aumento de volumen, existen movimientos en el precio. Fijaros, aquí ha entrado capital y el precio se mueve hacia un lado diferente del que se venía moviendo, en este caso. ¿Veis aquí? Muy bien. Una vez entendido esto, que el precio se mueve por liquidez, voy a quitar esto de aquí abajo, pues vamos a ver dónde se puede encontrar esa liquidez, porque si nosotros encontramos esa liquidez o la zona donde precisamente se posicionan las grandes instituciones con su capital, será mucho más fácil que nosotros podamos entrar al mercado en la dirección correcta. Ahora hablo de dirección, no de tendencia. ¿Veis? La dirección es una cosa y la tendencia otra. Yo puedo tener una tendencia bajista, por ejemplo aquí en diario, y tener diferentes direcciones en función de la temporalidad en que yo me mueva. ¿Vale? Eso es el concepto que quiero que entendáis. Dirección y tendencia. Dirección es el sentido donde yo debo tradear en cada una de las temporalidades, y dirección es la dirección general del precio en un determinado periodo. ¿Vale? Más o menos así explicado, creo que se entiende bastante bien. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, imaginaros que una forma de encontrar liquidez sería, por ejemplo, con soportes y resistencias. ¿Cómo podríamos encontrar soportes y resistencias en este gráfico? Repito, es un gráfico del euro dólar diario. Imaginaros, voy a ponerme el gráfico de líneas. Muy práctico el gráfico de líneas. Y lo que voy a buscar con una línea horizontal serían puntos donde el precio ha retesteado más de dos veces o más en la misma línea, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí esto, pues básicamente aquí me encontraría que el precio ha retesteado en esta zona una, dos y aquí tres veces, ¿no? Si voy bajando la línea, me voy a encontrar puntos donde el precio ha retesteado más veces. Fijaros, una vez aquí, otra vez aquí, dos o tres veces aquí, otra aquí, otra aquí. Luego, esta sería una zona bastante clara de soporte, ¿vale? O resistencia. Resistencia aquí, soporte aquí, ¿vale? Seguimos bajando el punto, básicamente, y vamos a ir encontrando esas zonas. Esto es en diario. Mirad, soporte, soporte, resistencia, resistencia, soporte, resistencia, soporte, 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 soporte. Esto sería un soporte, resistencia, pues bastante potente, ¿no? Y así tranquilamente vosotros podéis ir encontrando esas zonas, ¿no? Voy a dejar este aquí en concreto, lo voy a dejar ahí, vamos a utilizar este de momento, y vamos a marcar otro más por debajo. Vamos a ver si podemos encontrar alguno más por debajo, por ejemplo, que sea un soporte, resistencia, muerte. Por ejemplo, aquí tendríamos uno en el cual vemos que claramente el precio reacciona a esta zona, aquí, 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 ¿veis? Todas estas zonas el precio está reaccionando. Incluso podríamos meternos un poquito más abajo y ver si esta zona es suficientemente fuerte. Y vemos que sí. Mirad, aquí tengo una reacción, aquí tengo como resistencia, 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 soporte, soporte, soporte. Básicamente ya habíamos marcado tres resistencias, soportes, tres líneas en diario. Muy bien, si yo paso ahora el gráfico de velas, vamos a ver qué está sucediendo en estas zonas. Fijaros, y quiero que os deis cuenta de un detalle. Este detalle. Fijaros que el precio, cuando llega a esta zona, deja una mecha grande por debajo, ¿veis? En comparación con el resto de mechas que hay por aquí, deja una buena mecha. Aquí vuelve a suceder lo mismo. ¿Veis? Aquí sucede lo mismo. En estas zonas, fijaros cómo esas mechas son más visibles que en otras zonas. ¿Veis? Aquí, aquí, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque el precio cuando llega ahí, evidentemente llega en una dirección, en un sentido, ¿veis? Que está en una tendencia bajista, aquí justamente, es completamente rechazado de esta zona. El precio intenta bajar y algo, una fuerza oculta llamada dinero, no se lo permite y de repente el precio cambia de dirección completamente, al 180 grados, directamente, y nos deja una mecha. Esta mecha es un rechazo de esta zona. Cuando existe este rechazo es porque ha entrado dinero aquí en sentido contrario de la dirección que traía el precio. ¿Veis? Traigo dirección bajista y resulta que aquí me entra una cantidad de dinero que me obliga a irme en sentido contrario. ¿Vale? Fijaros aquí, el precio atraviesa esta zona, la atraviesa, y cuando la atraviesa, que ya estos
vamos a llamarle compradores que ha habido aquí, se dan por vencidos, fijaros, se dan por vencidos porque ya no ejercen la misma fuerza que había aquí, ya esta fuerza se ha roto. Cuando el precio reteste esta zona, en vez de compradores, lo que se van a encontrar son vendedores. Los vendedores han tomado el control. ¿Veis? Los vendedores aquí han tomado el control. Acordaros de que cuando un soporte, vamos a trabajar así, era roto, luego ¿cómo actuaba? Actuaba como resistencia, ¿no? La fuerza que aquí tenían los vendedores ha sido aniquilada con esta rotura y ahora se han convertido en compradores. Pues esto es lo mismo. Fijaros que aquí pasa exactamente lo mismo. Rompen esa resistencia, ese soporte, esa fuerza que tenían aquí los compradores y ahora se convierten en vendedores. Lo mismo está pasando en todas estas zonas, ¿veis? Aquí, por ejemplo, atraviesan esta zona que en principio era zona de vendedores, fijaros la fuerza que hace esta vela, la siguiente lo mismo y ahora a partir de aquí se convierte en zona de compradores. Bueno, pues esto es lo que tenemos que intentar descubrir. Tenemos que intentar con los tipos de velas, con los tipos de mechas que nos dejan una vela en una determinada zona, si el precio, cuando llegue ahí, va a reaccionar de una forma o de otra. Ese es el gran secreto que tenemos que aprender a descubrir, ¿no? Vale, ¿cómo podemos utilizar, entonces ya sabiendo dónde están estas zonas, la liquidez en nuestra estrategia? Bueno, pues lo primero que tenemos que aprender es que la liquidez la vamos a utilizar siempre en mercados que sean líquidos. Por lo tanto, vamos a utilizar la liquidez en aquellos mercados y en aquellos horarios, muy importante, adecuados para ejecutarla. Por ejemplo, no es lo mismo que yo intente buscar liquidez en el mercado asiático, en el euro dólar, que no la voy a encontrar, que si la intento buscar en la apertura de Londres o Nueva York. Estos activos se vuelven mucho más líquidos en esas zonas, en esas franjas horarias, cuando esos mercados están abiertos, que son los mercados más fuertes del mundo, Londres y Nueva York, las bolsas, ¿no? Eh, lo que tengo que hacer es evitar, por lo tanto, trabajar en mercados con baja liquidez, ¿vale? Y en horarios que no sean los adecuados. Luego, por ejemplo, puedo utilizar también la liquidez, las zonas de liquidez, como filtro para ejecutar mis trades y también para encontrar los momentos de entrada y salida, ¿no? Por ejemplo, si yo sé, vamos a intentar encontrar ahora otra zona, voy a quitar todo esto, en los objetos, vamos a borrarlos. Imaginaros que básicamente, veréis, vamos a ampliar esto un poquito, fijaros lo que ha pasado aquí, esta zona, esta mecha, voy a intentar explicar este ejemplo para que podáis ir comprobando y comprendiendo algo mejor. Fijaros qué sucedió en esta zona. Voy a alargar esta línea de esta manera, vamos a ponerlo de esta forma. En principio, el precio llegó a esta zona y fue rechazado, ¿veis? Aquí fue rechazado. El precio ejecuta su movimiento y llega un momento en que nos rompe, ¿ves? Nos rompe esta zona, la rompe y cuando vuelve a retestearla se ve una mecha en sentido contrario. Vale, ¿qué sucede aquí? Fijaros en que el precio antes de llegar y antes de romper nos ha ido dejando mechas y en velas, que son velas pequeñas, velas de indecisión, ¿veis? Aquí los compradores y vendedores están luchando por hacerse los dueños de esta zona, que en principio era zona de compradores. Aquí lo tengo, ¿no? Entonces aquí empiezan a luchar, empiezan sus estrategias para hacerse con el control de esta zona. Una vez que uno de los dos consigue el control, fijaros ya con el rompimiento y cierre por debajo con estas velas, esta zona, los compradores que habían aquí, resulta que se desprenden de sus posiciones porque han visto que la batalla está perdida. Bien, básicamente estoy contando esta historia para que lo intentéis entender. Una vez que ya descubren que su zona está perdida, su fuerte está perdido, lo que van a hacer es unirse al movimiento que ejecutan desde arriba los que vienen tirando fuerte hacia la baja. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con este descuento, con esta vuelta a la zona que les van a ofrecer a estos antiguos compradores para convertirse en vendedores. Por lo tanto, cuando llegan aquí, fijaros que esta mecha lo único que hace es activar una serie de órdenes colocadas estratégicamente. Fijaros en los máximos de estas velas, ¿veis? Los máximos, no hay ninguna vela que tome
por encima de la otra hasta que llega esta vela grande. Fijaros lo que ocurre aquí. Esta vela va a tomar liquidez por encima de la anterior. Mirad, esta vela, si me pongo aquí, el high es 109,364 y esta vela, el máximo, el high, voy a intentar verlo, a ver si lo deja ver, es 109,233. Incluso de esta, vamos a colocarla aquí, 109,333. Por lo tanto, esta vela toma liquidez, está tomando liquidez por encima de las otras y eso significa que está activando una serie de órdenes que se han colocado expresamente por encima de estas órdenes en sentido de ventas, ¿vale? Tipo sell limit. Órdenes de sell limit que colocan cuando se hacen con el control de esta zona. Muy bien, el precio sigue a la baja y fijaros que cuando otra forma de encontrar liquidez, que lo estamos viendo ahora mismo y que vamos a hacer un inciso después, sería por mediación de los imbalances. Esta zona ahora se ha convertido en zona de vendedores y nos va a dejar una serie de zonas. Lo primero, el tan conllevado order block, ¿no? Bloque de órdenes que está situado en una vela que sería esta. Esa sería la vela donde se han situado todas las órdenes de venta y que hace que el precio se desplace. ¿Veis? Se desplaza, rompiendo el último mínimo, que sería este. Pero fijaros que este movimiento nos va a crear una zona donde solo hay ventas. Fijaros, estas velas son solo de ventas, no hay ninguna vela de compra. Y entonces, fijaros lo que sucede. Entre esta vela, voy a colocar esta vela que es la que mejor se ve, y la tercera, después de esta, o sea, esta sería la número 1, la número 2 y la tercera, existe un hueco. Mirad qué hueco, este hueco que hay aquí, es un hueco que se llama imbalance. ¿Qué significa este imbalance? Significa que esta vela no ha sido capaz de mitigar el mínimo de la anterior, de la segunda anterior. No ha cerrado, como que dicen, no ha cosido esta zona. Y estos son huecos de liquidez. Estos huecos de liquidez, perdón, van a ser rellenos. Se tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque en un mercado que es equilibrado, balanceado, tiene que haber contrapartida tanto de compra como de venta en el mismo número. Si aquí solamente han habido ventas, entonces necesitamos tener la contrapartida de compra correspondiente y en eso el mercado lo que hace es que vuelve a la zona para balancear toda esta zona y cerrar estos huecos de liquidez en los cuales solamente habían habido ventas. Espero que lo entendáis. Vamos a ver otro ejemplo, seguimos más adelante y quiero que os deis cuenta que la liquidez siempre se sitúa encima de los máximos y por debajo de los mínimos. Ese es un secretito que ya lo podéis poner en marcha. Fijaros aquí. Tenemos una zona, vela, que toma liquidez, fijaros, del imbalance. La siguiente, por encima de esta, toma liquidez un poco más arriba. Y esta de aquí definitivamente toma liquidez por encima de todas y es cuando se desarrolla el movimiento. ¿Vale? Aquí tenemos velas que van creando máximos, se van mitigando entre ellas, pero el movimiento no se ejecuta nunca porque queda una zona de liquidez que es el imbalance. Mirad, este imbalance queda todavía ahí. Estas velas no lo cierran, esta cierra por encima de las demás tomando liquidez a esta altura, pero definitivamente viene el movimiento cuando estas velas, esta en concreto, toma liquidez por encima de todas, mitiga esta zona. Fijaros que el máximo de esta vela se cierra ya con el mínimo de esta vela, mitiga toda la zona y es el momento que cae. ¡Pumba! ¿Vale? Vamos a ver más. Se vuelve a romper la estructura, rompimiento, lo que estuvimos viendo, ahí rompemos estructura. ¿Por qué? Porque cierra la vela por debajo y aquí se vuelven a crear zonas. Mirad, zona de imbalance, justamente en esta zona, y zonas de más imbalance, justamente en estas zonas. ¿Veis aquí? Imbalance. El precio viene, mitiga, pero no es capaz con esta mitigación de esta zona y de este volumen, pues de iniciar otro nuevo movimiento, otro nuevo rally bajista. Aquí lo intenta de nuevo y hace un intento, pero es completamente rechazado esta zona, hasta que llega por fin este movimiento que mitiga todo el resto y es cuando se ejecuta el movimiento. ¿Veis? Aquí, claramente. Volvemos a romper estructura, aquí está, rompimiento, y nos sigue creando nuevas zonas. Fijaros, este es el origen del movimiento que rompe la estructura de nuevo. Aquí el order block, bloque de órdenes, voy a quitarlo para que lo veáis,
es la vela otra vez que toma liquidez por encima de este máximo, ¿veis? Se ejecuta el movimiento, nos crea una zona, en principio, que es el order block, aquí, lo veremos después lo que es, y además nos deja imbalance, nos deja un imbalance y nos vuelve a dejar liquidez. Fijaros, esta vela, esto realmente es un drop, sería así, voy a intentar pintarlo, esta zona de aquí, justamente, vamos a intentar pintarla de esta manera. Sería un impulso, un retroceso y un impulso, ¿vale? Fijaros qué sucede aquí. Este impulso inicial retrocede y nos crea un máximo, ¿vale? Que es este. Fijaros, este máximo tiene liquidez por encima, nos ha dejado una mecha, ¿veis? Han entrado órdenes ahí para que el precio siga bajando. Por lo tanto, cuando el precio retorna ahí, que son órdenes de venta, tiene una pequeña reacción. En este caso, fijaros, reacciona un poco con esta vela, un impulso en sentido contrario, reacciono y ahora continúo subiendo. ¿Por qué? Porque yo sé, o el precio sabe, que hay liquidez hasta el order block, ¿vale? Donde se ejecutó este movimiento. Entonces, fijaros lo que sucede cuando mitiga y se lleva toda la liquidez que había aquí, es cuando hace una reacción. ¿Veis? Aquí. Esta reacción ya no es suficiente para hacer un nuevo mínimo, por lo tanto, en este punto, justamente, es donde tenemos que estar pensando ya en que va a haber un cambio de tendencia en nuestro activo, porque justamente no nos ha sido capaz, por este nuevo impulso, de haceros un nuevo mínimo. Este mínimo sería el mínimo más bajo y este sería el nuevo máximo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Básicamente tendríamos, borrado por lo mismo, tenemos un rompimiento aquí, fijaros, con cuerpo de vela, otro rompimiento aquí, con cuerpo de vela, ¿veis? Básicamente tenemos otro rompimiento aquí, porque esto es un mínimo, máximo y vuelve a caer. Luego, en el momento que el precio nos rompe aquí, ya tendríamos el change of character, ¿vale? Tendríamos el cambio de estructura, justamente en este punto. Bien, nos rompe y automáticamente a partir de aquí, fijaros qué sucede, el precio empieza a cambiar de dirección, ¿ves? De sentido y de tendencia. Entonces, fijaros que todo lo basamos en la liquidez. Nos va dejando liquidez por debajo. Fijaros, a partir de ahora, el precio ha cambiado la zona de liquidez. En vez de dejarla arriba, la empieza a dejar abajo, ¿ves? Abajo, abajo, para que esa liquidez vaya creando zonas que el precio va a ir a tomar. No a lo mejor ahora, pero va a tomar en un futuro para mitigar todas estas zonas, ¿vale? Espero que esto haya quedado clarito. Este vídeo yo entiendo que es bastante extenso en el sentido de conceptos y de saber dónde vamos a poder encontrar la liquidez. Vamos a ver otro ejemplo para que ya quede un poquito más claro. Vamos a ir a la temporalidad menor, vamos a ir a H1, por ejemplo, aquí, y vamos a ver lo siguiente. Muchas veces nos enfrentamos a gráficos como este. ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Gráficos como este. Mirad qué sencillo. Nosotros venimos aquí de un rango, básicamente, esto es un rango operativo, en el cual nosotros tenemos aquí un máximo roto, vamos a utilizar conceptos ya que ya sabemos, máximo roto, y a su vez nos valida este mínimo y este mínimo se rompe aquí. Luego a partir de este punto ya no es tendencia alcista, es tendencia bajista, ¿veis? Aquí ha roto este mínimo válido, por lo tanto ya es tendencia bajista. Este preciso momento luego tengo otra rotura, aquí, que me valida este máximo. Y este máximo es roto, fijaros, aquí arriba. Por lo tanto, ahora mi máximo válido es este, lo voy a prolongar, y mi mínimo válido es este. ¿Veis? Máximo válido y mínimo válido. Fíjate qué sucede. Cuando llega a este punto, esta vela toma liquidez por encima. No me hace un nuevo máximo. Nuevo máximo me haría si hay una vela que cierra por encima. Y en este caso no lo hace. Lo único que hace es esta mecha toma liquidez por encima. ¿Por qué toma liquidez por encima? ¿Por qué esta toma de liquidez? Sabe perfectamente los institucionales o la gente que trabaja en Forex o en los activos de mercado, que la mayoría de personas que tienen órdenes aquí puestas tienen sus stops por encima de los máximos anteriores, ¿vale? En esta zona. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido ir a por esos stops de gente que han entrado en la misma dirección operativa en la que se va a ir el precio, pero a los market makers no les interesa que nadie les acompañe, si quieren ir solos, ¿vale? Entonces hacen esta toma de liquidez, rompen y quitan todos los stops y se van a la baja tranquilamente. Si detectamos esto
y sabemos que la mayoría de la gente pone los stops aquí, nosotros no nos tenemos que convertir en la liquidez para ello, sino esperar que el precio haga lo que tenga que hacer, ¿vale? El precio, una vez que toma y cierra por debajo de esta zona, fijaros, voy a quitarlo, vas a volver a marcar esta zona, el máximo y zona operativa, mi rango operativo sería este, toma la liquidez por encima, entonces ese es el momento, nos deja una vela que cierra por debajo del rango, toma liquidez por arriba y al cierre de esta vela nosotros podríamos entrar, ¿vale? Bien, primer ejemplo, más abajo tenemos más, evidentemente, el precio hace su ruta, ¿veis? Va trabajando máximo mínimo nos va dejando zonas, pero fijaros que para seguir bajando o empezar a subir necesita tomar gasolina, ¿veis? Esta toma que ha habido aquí es tan grande, fijaros, ha sido tan grande que ha roto estructura en este punto, por sí solo, ha roto, y ha continuado este movimiento con un poquito más de liquidez, pues fijaros, aquí, estas dos velas toman liquidez, no ha sido bastante lo que ha habido aquí para frenar el precio hasta que ha bajado. Una vez que baja aquí, fijaros que siguen intentando bajar más el precio por estas entradas de capital aquí y aquí, pero no lo consiguen, no lo consiguen. Fijaros que lo que sucede aquí, el precio vuelve a romper con cuerpo de vela, ahí nos hace un nuevo mínimo, intenta subir, ¿vale? Pero primero fijaros lo que ha sucedido. Esta vela que hay aquí, que intentó subir, voy a ampliarla para que la veáis bien. Vamos a leer las velas un poquito, vamos a aprender a leer velas, chicos. Esta vela de aquí, me estoy refiriendo, voy a incluso aumentarla un poco más. Esta. Teníamos nuestro mínimo aquí, venimos así. El precio hace un nuevo mínimo, intenta subir, pero fijaros que aquí entra volumen de venta, por si no, esta mecha no existiría, el precio abre aquí, esta vela, intenta subir, no la dejan, baja, y fijaros que toma liquidez por debajo del mínimo. Bien, y cierra por encima. ¿Vale? Fijaros que toma liquidez, no hace un nuevo mínimo, sino que toma liquidez. Y es a partir de este momento, cuando toma esa liquidez, cuando no se puede hacer otro mínimo más bajo. Ya esta vela ha tomado la liquidez que había. Luego las siguientes velas, lo único que van a hacer es apoyarse en la zona. Apoyar la zona y a partir de ahí rompimiento del último máximo válido, este. ¿Vale? Cambio de dirección, cambio de bajista a alcista, fijaros, voy a poner un poquito más pequeño, y a partir de aquí el precio cambia, ¿veis? Vuelve al precio a bajar, fijaros, en esta parte. Es que es interesante que lo vayáis viendo más o menos así, para que tengáis luego argumentos, ¿no? Mirad, este mínimo que hay aquí, voy a lanzar una línea, ¿no? Es el último mínimo que se ha llevado toda la liquidez. Luego, fijaros que debajo de este mínimo, evidentemente, cuando ha habido esta lanzada, cuando ha habido esta salida del precio hacia arriba, dejándonos esta mecha, es porque siguen habiendo órdenes aquí. Ha tomado unas pocas órdenes aquí arriba, el precio ha reaccionado, pero si pueden seguir habiendo órdenes aquí colocadas, los institucionales pueden colocar órdenes a diferentes tipos de precio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo, el precio puede volver ahí. Fijaros, el precio vuelve a la zona y fijaros cómo reacciona. Reacciona. Aquí la rompe, ¿vale? Y si el precio vuelve, en algún momento, vamos a intentar verlo, fijaros, vuelve a la zona y reacciona. Mirad, vuelve y reacciona ya de una manera grandísima, ¿veis? O sea, esto es lo bueno de marcar esas zonas del pasado donde había liquidez, donde ha habido un movimiento, justamente marcarlas para un futuro. De la misma manera, por ejemplo, esta de aquí ha tomado liquidez por encima de estos máximos, luego ya no hay liquidez por encima. Fijaros que además esta mecha ha cubierto el famoso imbalance que se quedó detrás. Mirad, aquí no solamente se llevó este máximo, sino que además se llevó este imbalance que quedaba, este resto de imbalance que quedaba. Lo ha mitigado todo. Por lo tanto, este sería el máximo en el cual nos deberíamos de fijar en un futuro. Voy a poner más pequeñito, ¿vale? A ver si se mitiga de alguna manera. Mirad, aquí llega ese máximo. Fijaros como el precio ahí hace cosas, ¿veis? Hace cosas hasta que ha roto. Y una vez que ha roto, mirad lo que sucede. Rebota justo en la zona. ¿Veis? Esta zona es la importante. Y en el futuro vuelve a reaccionar. Mirad, reacciona, reacciona, reacciona. ¿Veis? Zona fuerte. Vuelve a reaccionar en el futuro, mirad.
solamente marcando estas zonas tenemos una alta probabilidad de poder trabajarlas en un futuro, ¿vale? Porque han sido zonas de gran liquidez, zonas que tienen los institucionales marcadas para que en el futuro, cuando vuelvan ahí el precio, hacer cosas, ¿no? Bueno, chicos, espero que a grandes rasgos hayamos entendido un poquito qué es la liquidez, dónde se encuentra la liquidez, cómo podéis localizarla, cómo podéis trabajarla, ¿vale? Eso ya pues lo vamos a ir viendo poquito a poco en los sucesivos vídeos, pero yo quería aclarar a mi forma de explicarme. Si tengo algún fallo, pues espero que me sepáis disculpar, mi visión sobre la liquidez, sobre cómo se puede trabajar, lo que es, dónde encontrarla, ¿no? Que es lo más fácil. Y además, como el precio es fractal, tanto ocurre lo mismo a lo largo del tiempo, en cualquier temporalidad, podemos encontrar la liquidez en diferentes temporalidades. Evidentemente, estos grandes movimientos, y con esto ya quiero concluir, estos grandes movimientos, por ejemplo, que te dejan, esto es un gráfico de una hora, voy a ampliar un poquito. Por ejemplo, vamos a marcar esta zona. Veis que en una hora, esta zona de aquí, la voy a poner al lado para que se vea bien, y aquí igual también está aquí, voy a ponerlo al lado, disculpadme, a ver si puedo duplicarla. Ahí está. Fijaros que ha tenido grandes movimientos, ¿verdad? En una hora se ven claros, pero si te vas a temporales menores, por ejemplo a 5 minutos, esos movimientos van a ser mucho más bestias. ¿Veis aquí? Este movimiento es mucho más bestia. Es la famosa forma de cambio de dirección que yo os decía en el vídeo anterior, era la forma de V. Esto es imposible tomarlo. Como aquel que dice, solamente lo puedes tomar cuando te has preparado y sabes que por debajo de este mínimo anterior hay colocadas órdenes y el precio, en cuanto vuelva a mitigarlo, has preparado tu orden pendiente, la activas y para arriba, ¿vale? Solamente es esa forma de que tenemos de poder llevarlo, ¿eh? Fijaros aquí, este máximo que hay aquí, de la misma manera, vas a colocarlo aquí, si lo tiro hacia el futuro, fijaros que además de este máximo que toma liquidez de esta zona, nos deja zonas aquí arriba sin mitigar. Por lo tanto, colocar una orden aquí de venta no sería una buena idea. ¿Por qué? Porque a la izquierda tengo zonas sin mitigar. Sin embargo, si os dais cuenta, en este punto es diferente. A la izquierda no tengo ninguna zona por mitigar. Luego no sería una mala idea colocar una orden pendiente justamente aquí, un stop bastante ajustadito, los pies que queráis, porque aquí sí es posible, es muy probable que el precio reaccione al no tener más zonas a la izquierda. Sin embargo, aquí no. Y aquí lo más regular que haga es que venga el precio a mitigar esta zona, voy a marcarla así, con esta línea, este cuadradito, que no pare aquí el precio y que no nos haga este momento, sino que no reaccione y que sea violada esta parte hasta llegar arriba. Vamos a verlo. Fijaros como el precio atraviesa esta zona, no hay ninguna reacción, se apoya en la primera y seguramente con la segunda va a liquidar el resto, ¿vale? Conociendo esto, chicos, tendremos mucho ganado. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, por favor, pues poned los comentarios, me ayudaréis mucho con los comentarios, y continuaremos con esta serie de vídeos ya en los siguientes que hagamos con los conceptos de order block, por ejemplo, y imbalance, ¿de acuerdo? Creo que esta guía puede ser bastante útil para mucha gente que esté empezando y bueno, pues espero que haya recogido pues la esencia de lo que es el concepto de liquidez y cómo podemos aplicarlo al trading, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por vuestra atención y me despido en este momento. Hasta el siguiente vídeo. Un saludito.